en el año 70, cuando Jerusalén fue destruida por el Imperio Romano, había una gran comunidad de creyentes, cristianos. ¿Se acuerdan que cuando Cristo vino a la tierra, empezó el evangelio a trabajar? Se levantaron los apóstoles, se levantaron los primeros cristianos, fueron perseguidos. Uno de ellos fue el apóstol Pablo, que anteriormente era Saulo, y se levantaron los apóstoles en la obra de Dios. Muchos de ellos sufrieron muertes, pero muchos dice que eran añadidos en el libro de los Hechos. Dice que crecían y que Jehová añadía, que Dios añadía a los que iban a ser salvos. Pero en el año 70, en el año 33 aproximadamente, nuestro Señor Jesucristo muere y resucita. En el año 70, lo que Jesucristo profetizó y dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no sea removida. ¿Se acuerda de esa palabra? Eso sucedió en el año 70, cuando los romanos entraron y arrasaron con Jerusalén. Los cristianos que había en ese entonces fueron y se refugiaron en una ciudad, y aquí tengo el nombre de la ciudad, se llama Pella. La ciudad se llama Pella, y ahí se refugiaron. Y escuche esto: ningún cristiano sufrió un daño, ninguno. A pesar que el juicio fue que no quedaría piedra sobre piedra que no fuese removida, ningún cristiano sufrió un daño. Y usted me puede decir por qué. Porque Dios supo proteger a los suyos. Dice amén. Cuando hablamos, hermanos, de la última generación, cuando Dios me habló de ese tema, porque no es un tema que yo me inventé, no es un tema que yo miré, fue un tema que de repente llegó así como un flachazo a mi corazón, y me dijo: Señor, la última generación de Egipto. Y yo dije: ¿qué generación? Me dijo: mira cuántas generaciones pasaron en los 400 años. La última generación miró la gloria de Dios. La última generación miró las respuestas que todas las demás generaciones no miraron. Aquellos murieron haciendo ladrillos, nacieron como esclavos, murieron como esclavos, pero la última generación miró la mano poderosa de Dios. Miró cómo Dios lo libertó, miró la gloria de Dios, miraron los juicios de Dios. La última generación, hermano, miró cosas extraordinarias. Y cuando el Espíritu de Dios me dijo eso, me dijo: estamos viviendo en la última generación de los tiempos, donde el pueblo de Dios mirará la gloria de Dios, así como lo que Dios hizo en el tiempo de Egipto. Escucha, eso va a suceder en estos tiempos. Nosotros somos la última generación. Pero no estoy hablando de la última generación para que Cristo venga. Estoy hablando de la última generación que mirará cómo Dios quebrantará reino, cómo Dios quebrantará ciudades, cómo Dios aplastará gobernantes, cómo Dios hará que un pueblo santo resplandezca sobre esta nación. No estoy hablando de la venida de Cristo, dice amén. Estoy hablando de la generación que mirará la manifestación de Dios como nunca se ha visto. Dice amén. ¿No le causa gozo eso? Vaya conmigo al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 3. Gloria a Dios, aleluya. Éxodo capítulo 3. Cuando lo encuentre, dígame. Amén. Aleluya. Dice amén, versículo 7. Hablando Dios a Moisés. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para liberarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo y de todos los feos. Y el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Escuche esto. ¿Cuál fue la causa o la razón por el cual el pueblo de Israel en la última generación de Egipto miró la gloria de Dios?
Escuche esto, porque fue un pueblo que aprendió a clamar a Dios. He oído 2 veces, dice, he oído el clamor del pueblo de Israel que está en Egipto. Y en el versículo 9 vuelve a decirle, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. La última generación que miró la gloria de Dios tuvo algo muy en particular. Fueron apasionados de la oración. Fueron apasionados del clamor de Dios. ¿Sabe lo que hacían? Mientras se levantaban cansancio de la aflicción del trabajo de un día, se levantaban clamando a Dios. Señor, que este sea el día de tu salvación. Cuando iban a hacer ladrillo, mientras hacían ladrillo, sus lágrimas caían afligidos de angustia de su corazón y le decían, Señor, ¿hasta cuándo? No es justo que estemos aquí, Señor, y muramos en este estiércol de ladrillo. Cuando los egipcios los golpeaban, ellos volteaban y le decían a Dios, Señor, ¿dónde están tus respuestas? Cuando llegaban a la casa cansados, allá no veían novelas, allá no veían esa programación sucia del diablo. Allá llegaban a clamar a Dios para pedirle que la mano de Dios se manifestara y lo libertara del cautiverio. Cuando ellos se reunían con sus hijos, se reunían a decirle, Dios, compadécete de nuestras generaciones. Y Dios oía, y Dios miraba. Su clamor llegaba delante de Dios. Movieron el corazón de Dios con el clamor. Qué lindo sea, hermano, que mientras estemos trabajando en nuestras tareas, estemos orando. Muchos deseamos no solamente ser libres nosotros, o sea, nosotros somos libres, pero decimos, queremos que nuestros hijos sean libres, que nuestro hogar sea libre para Dios, que nuestras generaciones sean libres para Dios. Empecemos a levantar un clamor de continuo delante de Dios, un clamor que no tiene que parar. Le decía yo a unos hermanos, unos pastores, ha llegado el tiempo de nuestras iglesias, tienen que estar abiertas desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Sí, es aleluya. Para empezar a clamar delante de Dios. La iglesia hace muchas actividades, son buenas, nos motivan, nos ayudan. Los eventos evangelísticos son formidables. Los conciertos, no se diga. Las vigilias, oh, gloria a Dios. Pero escucha, si algo va a mover la mano de Dios, va a ser un pueblo que vive clamando delante de Dios. Si no vea toda la historia de la Biblia, Gedeón empezó a clamar y los hijos de Israel clamaron a Jehová y Dios mandó un profeta, los reprendió y les dijo que los iba a salvar de mano de los medianitas. Daniel se levantó a clamar y a decirle, Señor, he mirado en el libro del profeta Jeremías, que dice el tiempo de nuestro cautiverio y ha llegado el tiempo de ser libre. Y empezó a clamar 21 días clamando. Su clamor desató una guerra espiritual en el cielo. Aleluya, qué tremendo es eso. Imagínense, movió Dios al ángel Gabriel para traerle un mensaje a Daniel y decirle, no temas, desde el primer día que empezaste a clamar, tu oración fue oída, pero nos detuvo el príncipe de Persia. Dios envió al príncipe Miguel y se desató una guerra en el cielo, porque un solo hombre estaba en la brecha clamando por una ciudad, clamando por una nación. El clamor es poderoso. Si la iglesia no se apasiona de clamar y de orar, no va a haber la gloria de Dios. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos como ministerio? Muchas veces como iglesia nos cacheteamos, nos peleamos, nos sacamos la lengua, andamos del chongo porque no estamos viviendo de rodillas. Un pueblo está metido en la presencia de Dios. Su mentalidad y su objetivo están bien puestos en lo que quieren recibir de Dios. Mete un pueblo a orar. Mete un pueblo a vivir de rodillas. Y nos evitamos todos los problemas. Porque los pleitos, las contiendas, las divisiones, los celos vienen de la carne y no del espíritu.
¿Cuántos alaban a Dios?